Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al Museo de Henan para este programa especial, parte de la edición 2025 del viaje a la civilización china en la provincia de Henan. Soy Wang Xiaochuan de CGTN en español. En los últimos días recorrimos varios lugares emblemáticos como las grutas de Longmen, el templo Shaolin y el jardín de bohemias de Luoyang, y también sitios de demostración de innovación y tecnología. Henan nos ha mostrado cómo convive la modernidad y la tradición en la China actual. Hoy 4 periodistas de América Latina nos compartirán sus opiniones sobre este viaje. Y aquí me acompaña señora Joana Cañizares, directora del medio de comunicación digital Tu Voz TV. Bienvenida. Y también Guillermo Platino, periodista del medio brasileño Brasil 247. Bienvenido. Y señor Jesse Pérez López, jefe de departamento de comunicación del periódico Glanma de Cuba. Bienvenido. Y señora Silvina Pachero, periodista del grupo Octubre y Página 12. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Comenzamos hablando de historia y la cultura. Estos días recorrimos lugares que nos conectan las raíces de la civilización china. Paseamos con Han Fu en la ciudad antigua de Luoyi, una memoria muy inolvidable. Y también visitamos al Museo Erlitou, que es cuna de la civilización china. En el templo Shaolin apreciamos una demostración de Kung Fu y Silvina, creo que también probaste algunos movimientos, ¿no? Pudimos apreciar primero en toda la zona de la parte, digamos, de museo, la filosofía Shaolin, que es la que después van a aplicar en el Kung Fu. Y ahí después que paseamos y conocimos un poco la filosofía Zen, que para nosotros, para Occidente, no está muy bien explicada, pero ahí pudimos realmente relacionar lo que es el Kung Fu, que es una práctica filosófica relacionada al museo, y que en realidad toda la parte arqueológica es donde nace, digamos, o donde empezaron a aprender los maestros que después van a desarrollar posteriormente la práctica del Kung Fu, que es una filosofía. Es una filosofía y una práctica física. Y ahí pudimos experimentar también el área escénica, porque realmente no es un deporte, o sea, tiene mucha relación con el arte, hasta termina siendo un baile. Realmente lo que es las escuelas de Kung Fu en China y cómo se van desarrollando también artísticamente, y que tienen una tradición muy antigua y que sin embargo ya en la civilización no desgastó esa tradición y se va amoldando a la modernidad. Y también pudimos apreciar que hay escuelas muy importantes de Kung Fu que prepara a jóvenes desde muy chiquitos y que después van por todo el mundo enseñando esta práctica. Y también me parece muy importante conservar la tradición y poder expandirla por el mundo. En Argentina hay Kung Fu, pero verlo en primera persona realmente fue increíble, y recomiendo mucho también para salir del formato de que a veces esa práctica se conoce por películas que no está bien explicado, o está un poco banalizado el tema, y me parece que los apasionados de la práctica del Kung Fu y del budismo tienen que venir a Henan, realmente. Y la filosofía del Kung Fu de Shaolin es transmitir valor a través de artes marciales. Y Jessie, ¿qué sentido crees que puede tener esa idea en un mundo tan diverso y global como el actual? Estamos hablando de una tradición milenaria que es capaz de transmitir valores y de establecer diálogos, y eso esencialmente es un proceso de comunicación. Y para mí fue extremadamente revelador, porque no soy un especialista, acudir allí y poder conocer de primera mano en los intercambios que tuvimos cuál es la esencia de esa comunicación, de esa transmisión de valores que está asociada al Kung Fu, porque ciertamente es el camino para el éxito y es el camino para el desarrollo. Por tanto, si logramos establecer los paradigmas que provengan de una tradición tan milenaria como esa y extenderlos hacia la modernidad y entender las formas de diálogo, las formas
de defendernos sin un enfoque agresivo, de poder mantener nuestros espacios y de por encima de cualquier elemento, pues establecer nexos, tender puentes como prioridad fundamental. Pienso que es muy útil para el contexto actual y pienso que a nivel global, a nivel internacional, también puede aportar soluciones para los desafíos que tenemos en la actualidad. Y en la ciudad de Luoyi, la antigua ciudad, todos probamos vestidos tradicionales de China, que es Hanfu, ¿sí? Y Joana, estabas muy lindas con Hanfu. Y he escuchado los turistas lugareños dicen que, parecía salir de una pintura. ¿Y cómo fue tu experiencia? Fue realmente maravilloso, me sentí parte de la historia, parte de la tradición, vivir ese orgullo por sus costumbres me atrapó, me enamoró, tomarme la foto con las personas, porque obviamente nuestros rasgos son distintos vistiendo este atuendo que me decían en la tienda que pertenece a una reina. Entonces me sentí una reina, pude vivir, palpar, sentir esa experiencia maravillosa con el maquillaje, cada detalle, cada color, cada diseño me transportaron a través de un umbral. Sentí que estaba en el presente, crucé una puerta y me trasladé al pasado. Viví la historia que fue maravillosa y más que todo sentí ese orgullo, esa identidad de todo lo que ustedes tienen, esa tradición, lo antiguo, las costumbres, el honor, el respeto, el amor, cómo conectan absolutamente todo para sentir esa identidad china. Eso me pareció maravilloso. Me encantaría que en Ecuador nos sintiéramos de esa manera cada vez que usamos un traje indígena o un traje de la costa, a la región a la que yo pertenezco, y que sea un orgullo nacional. Porque imagínate, yo vengo desde tan lejos, desde Ecuador, en Latinoamérica, y me sentí parte de ustedes y me emocioné un montón de ver lo que ustedes tienen. Así que me encantaría sentir ese orgullo allá en el Ecuador. Deberíamos tener más ese deseo, ese sentido que conecta con nuestro pasado, con nuestra historia y compartirlo con todo el mundo. Muchas gracias. También estoy muy contenta de ver que ustedes aman la cultura china. Y sabes, en el caso de Guillermo es un poco diferente. Ya es su segunda vez en China. ¿Qué te trajo otra vez de vuelta? Bueno, China me encantó desde mi primera vez acá. Para mí, toda la modernización, seguridad, desarrollo y también aspectos tradicionales, culturales. Todas las ciudades que visitamos nos deparamos con museos, mucha gente interesada en la historia, en la cultura. Entonces, cuando me invitaron a participar en el mismo programa que estamos todos ahora acá en China en 2025, acepté de una. Así que es un inmenso placer estar aquí otra vez. Y ya conociste a Henan. En comparación con otras regiones de China, ¿qué te llamó la atención sobre cómo se preserva el patrimonio y se impulsa el turismo cultural aquí? Bueno, creo que Hunan no se puede comparar con ningún otro lugar, con otras ciudades, provincias, porque es justo en Henan donde tenemos las orígenes de la civilización china y eso es algo importantísimo. Siempre que alguien empieza a leer un libro de la historia china, puede ver que, bueno, Luoyang, Yu el Grande, y todo se empezó hace 4 o 5 mil años y esta es una región clave. Así que tiene una tradición que no se puede encontrar en casi ninguna otra parte del mundo. Entonces, me conmueve mucho ver que Henan valora eso, porque en Brasil también tenemos muchos lugares importantes con personas importantes de la historia, pero no sentimos la misma identificación. No se puede sentir que aquella ciudad es una ciudad con mucha historia. Y aquí siempre, en todas las partes que vamos, tiene una arquitectura, una identidad muy, muy impresionante. Así que eso es un diferencial de Henan. Y también, claro, la modernización. Visitamos fábricas de automóviles, nuevas energías, y sabemos que hay planes de desarrollar fábricas inmensas que no se pueden comparar con ninguna otra del mundo.
Así que se nota que esa es una provincia que mezcla un cliché que es de la modernización, desarrollo, pero también la tradición. Hay una modernidad, pero también hay historia. Y eso es muy importante porque no se puede jamás olvidarse de dónde se viene. Entonces, creo que Henan es un ejemplo único. Sí, Henan es un lugar muy especial. Y en la primera noche, cuando llegamos a Henan, fuimos a las grutas de Lommens por la noche. Y Joana, te vimos muy enfocada reportando los detalles enfrente de las grutas y pensando del caso de Ecuador y su patrimonio indígena. ¿Crees que la experiencia de protección de patrimonio de China puede ofrecer ideas útiles para América Latina? Sin duda, me impresionó, sobre todo conocer las grutas en la noche, ¿no? Cada detalle, la iluminación, ese ambiente distinto, ceremonial, respetuoso, todo lo que conlleva tener esas estatuas. Algo que jamás me voy a olvidar es subir las escalinatas, ir cada escalón y de repente que aparezca la estatua del Buda de 17 metros. Cuando yo llegué a ese lugar sentí algo que me conmovió muchísimo, algo espiritual, algo imponente, majestuoso, que me encantaría llevarlo en mi mochila para Ecuador. Nosotros estamos en el centro del mundo. Quito, la capital de Ecuador, está en la mitad del mundo. Tenemos un edificio que la representa y yo quiero que la gente cuando nos visite en Ecuador, todos invitados, por favor, vayan a Ecuador, sientan esa vibra de estoy en el centro del mundo, en un país que está a la mitad de todo el planeta y que vivan esa experiencia que yo me llevo. Porque en realidad fue una emoción tan fuerte, tan potente, por eso intenté con mi cámara capturar cada detalle de las inscripciones, el tallado en piedra, cómo a través de la tecnología ustedes han logrado preservar cada escultura, cada estatua, es impresionante. Y Silvina, ¿cómo va ahora el desarrollo de la civilización china? ¿Qué similitudes o diferencias encuentra con los orígenes de las culturas latinoamericanas? Sí, a mí lo que más me impactó, digamos, es cómo, digamos, que también se dice que es el origen, porque cuando empiezan las excavaciones se encuentran que se fusionan muchas dinastías, entonces eso da, digamos, la visión de que hay mucha, digamos, mucha historia detrás de lo que se pensaba que había. Primero y principal, o sea, mi enfoque siempre que transmito, digamos, a mi país, la cultura china, es que Europa no es el centro, digamos, de la cultura, y eso me parece que también estar acá, para los que sabemos o que venimos estudiando, nos da un montón de herramientas para seguir comunicando esa idea eurocéntrica que hay que, digamos, escribir la historia un poco a contrapelo y decir que en China había otra historia mucho más antigua que la de Europa. Y en el museo a lo que nos va a acercar es a esto, o sea, que también entender por qué Henan es una de las provincias originarias o de las culturas más milenarias. Y también hay toda una historia que cuentan que los excavadores llegan a un espacio donde no se podía sembrar cultivos y era que abajo había una civilización, como en general terminan encontrándola, y yo creo que lo que demuestra la importancia de conservar y de la antropología, que la antropología como práctica, que no es una ciencia exacta, nos ayuda, no solamente la antropología, digamos, de objetos, también la antropología forense, como es este caso, no solamente se encuentran herramientas y nos da piedras, utensilios, etcétera, y eso nos da la dimensión de la antigüedad, sino también la antropología forense. A través de esa antropología nosotros sabemos qué enfermedades existieron, qué tipo de vida llevaban, la alimentación que también tenían. Entonces, la predisposición del gobierno a conservar eso no es algo del pasado, sino que es algo para el futuro. O sea, la modernización tiene que ver con ver para el pasado, para poder pensar el futuro. Sin esa proyección no hay futuro posible, no hay modernización, no hay cooperación,
no existe nada de eso que está pasando hoy, es como la idea del sur global. Entonces me parece que mi objetivo de transmitir, sobre todo culturalmente, es que la cultura es todo, que la cultura es la revolución para un mundo y para un proyecto de países mucho mejores. Yo creo que en América Latina, pasé por Brasil, pasé por México. México es un país donde se conserva muy bien y que también trabajan muy fuertemente también la aculturación, digamos, que es otra palabra interesante. Y también en mi país hay espacios, no hay tanta antropología focalizada en Buenos Aires, que yo vivo en la ciudad, pero sí en las provincias. Hay mucha antropología trabajando, siempre un poco silenciosamente, pero cuando uno visita las provincias siempre hay museos de sitio, espacios donde se puede visitar y siempre hay un descubrimiento nuevo. Argentina tiene uno de los equipos de antropología más importantes del mundo, no solo forenses, sino también de trabajos arqueológicos. Y creo que América Latina tiene que ver a China en esta proyección del pasado hacia el futuro y también cómo, como decía el compañero, cómo se incorpora la tecnología con mucha avanzada para poder, digamos, que sea una herramienta para trabajar también en estos espacios, museos y también cómo van los guiones del museo se van, digamos, mimetizando entre lo antiguo y la modernización, ¿no? Esto de pantallas digitales, o sea, me parece que hace que uno no se termine, digamos, de dejar el pasado para entrar en algo, podríamos decir, solamente digital. Así que me parece que el formato es muy interesante y bueno, y la idea, ¿no?, de museo y de proyecto cultural sumamente proyectable a América Latina. Sí, y ese viaje nos mostró cómo el legado histórico sigue presente en la vida actual. Y en Henan vimos cómo la tradición y la tecnología en China van de mano. La tecnología ya es parte de los sectores claves como la agricultura y la industria. Y fuimos a YTO y presenciamos tractores autónomos en plena acción. Y así en Cuba también se habla de modernizar el campo, ¿no? Ese ejemplo lo vimos en la fábrica de ITO, que fue muy revelador para mí, no solamente a título de la propia tecnología que vimos y de la implementación de soluciones autónomas para la agricultura, sino también por el legado que tiene esa fábrica y por cómo han sabido mantener una marca que es icónica para la cultura china y que está profundamente inspirada en elementos de la cultura de este país y la han sabido llevar durante décadas y atemperarla a cada uno de los diferentes momentos de la historia en función de perfeccionar la agricultura. A mí me llamó muchísimo la atención ver, por ejemplo, esa solución que constituye un tractor autónomo, pero también me llamó mucho la atención y fue para mí una experiencia que te puedo catalogar como inolvidable, poder participar y estar dentro de una de las líneas de ensamblaje, porque no se trata solamente del valor que puede tener la técnica, sino de los valores humanos que tienen las personas que garantizan esas producciones que se encuentran allí, que son un ejemplo de cómo China ha llevado sus símbolos y cómo ha llevado su fuerza en cuanto a la capacidad de trabajo a diferentes partes del mundo y particularmente a mi país y también a América Latina. Y además de YTO, también visitamos a la planta BYD, que es una marca muy famosa en China. Guillermo, ¿sabes? El caso de BYD se dice que es como un manual vivo de la industria avanzada. ¿Qué crees que los países latinoamericanos pueden aprender de su tipo de, como que combina tecnología y manufactura inteligente? Estoy con mis compañeros, fue una experiencia inolvidable conocer la fábrica de BYD. BYD en Brasil es muy grande, 7 a cada 10 carros que se venden eléctricos en Brasil son de BYD, o sea, domina el mercado. Y creo que antes de aprender cómo mezclar
la innovación con la industrialización, antes tenemos que aprender de industrialización, porque es algo que nos falta, es algo que en Latinoamérica todavía no somos muy fuertes. Por eso somos muy dependientes de otros países y ahora incluso China. Así que necesitamos tornarnos más fuertes, volvernos fuertes, industrializarnos, mejorar también nuestra capacidad de universidades, inversiones y después empezar a pensar un poquito en inteligencia, innovación, pero sí, creo que podemos aprender, por ejemplo, cómo tener un nivel de productividad más grande en nuestra industria que se está desarrollando. En Brasil, ahora las empresas chinas, las fábricas chinas también se están instalando en Brasil. Esto es algo muy importante para nosotros, no solo importar carros, no solo importar vehículos, pero también producirlos allá. Y para China eso también es importante. Así que vemos como algo muy positivo ese desarrollo que está empezando a moverse. Así que primero en Latinoamérica vamos a industrializarnos, después vamos a mezclar eso con innovación, con inteligencia, algo que China está haciendo ya hace algunos años. Y notas que en Brasil hay interés en cómo China equilibra el desarrollo y tradición. ¿Cómo lo explicarías usando el caso de Henan? Sí, hay mucho interés justamente por aquel cliché de que cuando se habla en China se habla de una civilización que mezcla la modernidad y tradición, la modernidad y historia, la modernización en las fábricas y en los edificios, todo muy elegante, pero también con una historia milenar. Y bueno, en Brasil hay una curiosidad muy grande. Los contenidos que se hacen más virales en Brasil son o de curiosidades de la historia china y estoy conociendo algún museo de 3000 años, de una historia de 3000 años, o conociendo algún edificio muy moderno que no se puede explicar. Y bueno, creo que Henan es un ejemplo perfecto. Por ejemplo, estamos en Zhangzhou, una ciudad que tiene una fábrica inmensa de BYD, pero también tiene templo Shaolin, que es de una historia de 1500 años, de la dinastía Wei del norte, y bueno, está ahí. Su historia sigue con dificultades en todos estos años, porque claro, muchas dinastías se pasaron, cambios políticos, pero ahí está. Y podemos visitarlo, podemos conocerlo, podemos conversar con los monjes, las artes marciales la vivimos ahí. Entonces creo que Hunan es un ejemplo perfecto porque tiene una historia incomparable, pero también ahora es uno de los hubs de modernización en China, con conexiones de China para China y también de China para otros continentes. Así que es un ejemplo y creo que una ciudad que los otros países necesitan verla con más atención para el futuro porque es un interesante ejemplo. Y Jesse, según su observación, ¿qué aprendizajes ves que Latinoamérica en la forma que China impulsa las energías limpias y su integración industrial? Hay un punto que quisiera señalar, que es la existencia de un modelo. O sea, cuando hablamos de ese impulso a las energías limpias o a las nuevas energías, que es un término que aquí se emplea con mucha fuerza y es una prioridad también de gobierno definida así en los diferentes planes existentes, no estamos hablando solamente de la implementación de una tecnología, sino que estamos hablando del diseño de un modelo propio de China que está basado en diferentes aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, ya lo hablaba, es la prioridad gubernamental a la implementación de este tipo de soluciones. O sea, no estaríamos viendo el desarrollo de la energía solar fotovoltaica o el desarrollo de energía eólica o el desarrollo de vehículos de nueva energía si no hubiese una voluntad gubernamental y una planeación en función de lograr ese resultado. Pero también hay algo que tiene que ver con una prioridad que a mí me parece esencial, sobre todo para los países del sur global, que es la soberanía tecnológica. El desarrollo de ese modelo para la implementación de las nuevas energías o de las energías renovables debe partir de conceptos de soberanía tecnológica que nos permitan implementar y que nos permitan establecer alianzas que garanticen que una vez que tengamos la técnica, esa técnica y esas soluciones vayan a ser sostenibles en el tiempo a partir
de la existencia de soberanía en los diferentes países que la implementen. Y también, por supuesto, estableciendo, creando nexos, alianzas para lograrlo. También hay otros elementos que me llaman mucho la atención, como por ejemplo la existencia de los diferentes marcos legales en los cuales todavía se trabaja. Nos lo han explicado, por ejemplo, en el caso del desarrollo de automóviles de nueva energía, que el propio desarrollo tecnológico propicia, impulsa que haya que desarrollar nuevos marcos para la introducción, para el desarrollo de las tecnologías que están aparejadas. En Cuba nosotros hemos tenido, gracias a la colaboración con China, un programa de desarrollo de energía solar fotovoltaica que también parte de esos elementos del modelo a los cuales me refería anteriormente, que es la prioridad gubernamental, la búsqueda de soberanía tecnológica y el establecimiento de alianzas para lograr dar soluciones a necesidades que en nuestros respectivos territorios puedan existir. Amigos, Henan nos recordó que modernizar no es romper con el pasado, sino encontrar nuevas formas de integrarlo, y esto también se puede encontrar en las zonas rurales, como en la aldea Matú. Vimos que cómo las zonas rurales se transforman y vimos pinturas campesinas, agricultura ecológica, diferentes formas de desarrollo que miran hacia el futuro sin perder el actual. Y Joana ha visto que ha tomado muchas fotos de las sonrisas de los lugareños, y en el caso de Ecuador también se hablan de revitalización rural, ¿sí? ¿Y qué viste de Matú que podría servir de inspiración para Ecuador? Fue algo maravilloso, es estar en el futuro viviendo en el pasado también. Esa combinación que me parece tan difícil de conectar, pero que ustedes lo han logrado. Lo han logrado tan bien que a mí me encantaría que en Ecuador pudiéramos conseguir este objetivo, que es un desafío, que es un reto, sobre todo porque los jóvenes quieren vivir a prisa, quieren vivir en el futuro, pero el pasado es importantísimo, es lo que nos trajo hasta acá, es quienes somos, son nuestras raíces, nuestra identidad, y eso me parece maravilloso, estas características que tiene China en general, desde que bajamos del avión y ver a una Beijing moderna, con rascacielos, digitalizada, y de repente estar en una aldea como estuvimos hoy y conectar con el pasado, han hecho que China sea eterna, así que quiero conseguirlo para Ecuador también. Con ese reto me voy. Bienvenida otra vez. Y Jessy, creo que ya preparas muchos reportajes durante este recorrido, ¿sí? Tuve la oportunidad de saber qué es lo que hay detrás de la historia de esa fábrica, y me parece fascinante contarlo a mis audiencias, o a las audiencias que tenemos. Ahorita cuando Silvina hablaba del templo de Shaolin, nosotros también tenemos la práctica inspirada en de esas artes marciales en Cuba. Compartimos también tradiciones de ese tipo, y sé que se establecen nexos, y se han establecido nexos. Tenemos que personas que han ido aquí y allá y personas que han venido allá acá. Indiscutiblemente vamos a hablar también de tecnología, vamos a hablar de ese desarrollo que vimos y de esas soluciones que vimos implementadas para los vehículos de nueva energía, y también del patrimonio, que son, por decirlo de alguna manera, los elementos fundamentales que han caracterizado este viaje a Henan. Y Silvina, si tuviera que recomendar Henan a tus lectores en una sola frase, ¿qué dirías? Bueno, civilización y modernidad sería como... Es muy chico, pero realmente es lo que se encuentra acá. Y creo que la gente cuando viaja necesita eso. O sea, encontrarse con el pasado, porque cuando uno va a países tan significativos, necesita conocer la historia, pero también, sobre todo de China, que hoy sabemos que son la potencia y son todo, digamos, en lo que tiene que ver con lo tecnológico, con la inteligencia artificial, con la modernización, también se quieren encontrar con eso, y creo que acá lo van a encontrar. Muchas gracias por la conversación. Pues amigos, Henan nos mostró una combinación de futuro y del pasado. Ojalá que este diálogo ayude a seguir acercando a China y América Latina. Y ahora despedimos desde el Museo de Henan. Muchas gracias por tu compañía y hasta la próxima.